Hoy estamos en esta última etapa de la ruta. El tema tiene que ver cuando el interior gime. ¿Por qué hablamos de esto? Lo fuimos representando en la ruta a lo largo de algunas etapas que tenemos que vivir dentro de lo que es la ruta que Dios nos ha puesto por delante. Es una ruta a la cual nosotros tenemos que ir más que con velocidad, tenemos que ir con resistencia. Es una ruta a la cual nosotros vamos a usar bien nuestros sentidos, pero esto nos va a llevar también a depender intensamente de nuestro Dios. Cuando hablamos de las etapas en esta ruta, una de las cosas que nosotros vimos en esta ruta es que hay momentos, hay etapas dentro de la carretera que esto se pone muy peligroso. Se nos llama a bajar la velocidad. Encontramos diferentes letreros a lo largo de la ruta donde se nos dice baja la velocidad. Si es que no bajamos la velocidad en la próxima curva nos vamos a ir al abismo. La Biblia dice que antes del quebrantamiento es la altivez del corazón humano, el altivez del hombre. Y el orgullo es una de estas cosas que pueden llegar a suceder en la vida de un cristiano. Otra de las etapas es los momentos cuando encontramos bancos de neblina, donde las cosas no las podemos ver tan claramente. Momentos donde no sabemos exactamente qué habrá de aquí a 3 o 4 metros. Todo parece confuso. Son los momentos donde nuestra fe es ejercitada. Y si no nos cuidamos bien y si no aprendemos de esta lección, podemos acercarnos más hacia la incredulidad que a desarrollar lo que Dios nos enseña. ¿Sabe? La tercera etapa, aunque hay algunas etapas más, la tercera etapa que nosotros tenemos dentro de esta ruta tiene que ver cuando el interior gime. Es el momento cuando usted, digamos, hablando todavía el lenguaje de tener un transporte, de tener un auto, es el momento cuando la llanta se baja. Una de las cosas que me aconsejaron rápidamente cuando le empecé a contar a una persona que, mira, deseo comprarme un auto, me dijeron, ¿seguro que quieres comprarte un auto? Sí, le dije, deseo comprarme un auto. Pero tienes que saber que tener un auto es como tener 2 esposas, me dijo. ¿Cómo? Le dije, me ha visto cara de Santana, que le dije, no, le digo, no, me dijo, no, lo que pasa es que es así, me dijo. Mira, me dijo, cuando tú tomas un auto, tienes que saber que no es solamente prender, manejar y llegar a tu destino. Hay muchas cosas más que tienen que verse en el auto. ¿Y cómo es esto? Le digo, claro, mira, por ejemplo, a tu esposa tú le dices, te pide una cosa para comprar algo en la semana. Y tú dices, mira, Chola, la verdad que todavía no tenemos, la próxima semana lo compramos. Ella te va a decir, bueno, ahí entre renegando, no te va a decir, bueno, está bien, y va a ir contigo. Pero en un auto, si se plantea en un lugar, tú no le puedes decir, mira, la próxima semana lo vamos a hacer. El auto simplemente deja de funcionar y no viene, no te sigue. Entonces, el auto a veces es mucho peor que una esposa más exigente, me dice. Yo iba entendiendo un poco. Pero una de las desazones que traen los autos es que justamente en el momento menos indicado, tú te encuentras con una llanta baja. Yo saco a mis hijos hacia un colegio que tengo que ir unos kilómetros más hacia el norte y sé claramente que 7:40 es 7:40 para ellos. Se cierra la puerta y nadie entra. Y vamos a velocidad, pero cuando estamos saliendo a tomar el carro, a poder subir al auto, después de la lonchera, después de generar las cosas, de darles el desayuno, de meter las cosas en sus mochilas, salimos apurados y una de las cosas más desoladoras dentro de ese momento es mirar hacia mi lado y ver que una llanta está desinflada, está en el suelo. ¡Wow! Yo sé que esto se va a poner muy tenso y que ahora a lo largo de la Panamericana va a ser más peligroso y cosas por el estilo. Eso puede llegar a suceder en nuestras vidas, cuando en una de las etapas de pronto se nos desinfla una llanta y empezamos a ver que las cosas de pronto nos empezamos a estancar, de pronto estábamos caminando bien o estábamos yendo en la ruta y de pronto nos quedamos parados en la carretera sin saber exactamente qué es lo que va a pasar a continuación. Esta es la etapa que nos toca vivir en esta mañana, es la etapa que nos toca aprender el día de hoy, es cuando el interior gime. Una de las grandes verdades que vamos a poder ver a lo largo de las Escrituras es que esta es una realidad.
Esto nos arranca algunas palabras de nuestro corazón, nos arranca algunas actitudes. A veces cuando estamos así con una llanta baja o en esta parte de la ruta, caemos una vez más en las cosas que siempre hemos estado luchando, hemos estado alerta, de pronto nos sentimos frustrados. De repente arranca de nosotros un desánimo o un lamento o de pronto una desesperación. No sé si usted habrá derramado lágrimas últimamente por algunas luchas que puede tener en su corazón y las que ha dicho usted, no las voy a hacer o nunca volveré por ahí. Yo no sé si de repente esto se aplica a su vida o de repente en medio de su desarrollo, en medio de su vida, usted ha gritado a su familia y luego ha dicho, nunca más voy a volver a gritar, para darse cuenta que en los próximos 3 días ha vuelto a gritar y no solo una vez, sino 4 veces más. Esta es la etapa de la vida dentro de nuestra ruta donde nos enfrentamos con nuestras propias limitaciones, donde tomamos conciencia que somos seres de carne, donde tomamos conciencia que nuestras mejores fuerzas y nuestras mejores intenciones no nos sirven para batallar contra los apetitos de la carne. Este es un tiempo donde necesitamos entender que necesitamos ver con honestidad cómo nos sentimos. Cuando usted incurre en alguna falta, cuando usted incurre una vez más en la misma situación, tal vez se siente un hipócrita. Tal vez es una persona que ya no se siente digna de poder enseñar a otros, o de repente un mentiroso o una mentirosa, o de repente un adúltero, o de repente un depravado o una depravada, y de repente empieza a pensar, ¿cómo puede estar estas cosas en mi cabeza? ¿Por qué tengo que estar pensando así? Y algunos más avesados se meten cabezazos frente a la pared pensando que si se golpean las cosas van a pasar, y no pasan. Hay un chinchón más bien de yapa en todo eso, y los pensamientos siguen en ese momento y en ese lugar. No sé qué herramientas puede haber probado usted. Personalmente he probado muchas herramientas dentro de mi desarrollo, dentro de mi ruta, para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando. Me recomendaron muchísimo el ayuno, pero el ayuno llegó a jactarme, como más adelante lo voy a poder compartir. En algún momento, no sé si usted ha probado con la psicología. La psicología le puede ayudar a comprender más el panorama, pero no tiene el poder para neutralizar los apetitos de la carne. Pueden haber algunas técnicas u otras, pero de una u otra manera usted se va a dar cuenta que no sirve para batallar contra los apetitos de la carne. En la carta a los Colosenses, Pablo les habla acerca de las prohibiciones en las que estaban cayendo. No toques, no mires, no manejes, no gustes. Dice que algunas de estas cosas probablemente pueden y tienen cierta reputación, pero no controlan los apetitos de la carne. Esta es la gran realidad en la que todos nosotros de alguna u otra manera vamos a transitar, vamos a ir. Esta es una parte de la ruta donde usted y yo de una manera u otra vamos a encontrar que la llanta se bajó. Y aquí es donde nosotros necesitamos ver esta parte, atravesar a través de las Escrituras los consejos que Dios nos quiere dar para de una u otra forma llegar a usarlo. Hermanos míos, Jesús le hablaba a sus discípulos en cuanto a esta gran realidad. Jesús les hablaba en cuanto al mundo, al sistema de este mundo, que en este sistema ustedes iban a encontrar aflicción, pero que debían confiar que Él había vencido al mundo. En unas clases anteriores nosotros vimos acerca de cómo le aconsejó a Pedro, y Pedro le dijo a Pedro, oye Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. En medio de toda esta algarabía, en medio de toda esta decisión y promesas que Pedro estaba haciendo, Jesús le dijo, Satanás los ha pedido. Pedro dijo, aunque me vaya, todos estos te nieguen, yo me voy contigo hasta la muerte. Y cuando Satanás vino a su encuentro, salió huyendo y negando al Señor. Esta es la realidad de nosotros. En algún momento tenemos que enfrentarnos a nuestra propia naturaleza. Jesús les habló de esta gran verdad en cuanto a lo que les estaba enseñando. Les voy a pedir que me ayuden ahí adentro, por favor. Jesús habló de esta gran realidad en cuanto a lo que les decía a los discípulos en el monte Getsemaní. Ahí en el huerto de Getsemaní les estaba hablando acerca de esta realidad. Él les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Esta es una gran realidad en la que Jesús estaba hablando a sus discípulos. Sus discípulos se habían quedado ahí esperándolo mientras Jesús estaba orando un poco más lejos. Cuando regresó Jesús los vio que estaban durmiendo y les dijo: acompáñenme a orar, acompáñenme a velar. Ellos se levantaron medio somnolientos. Jesús regresó a orar, regresó de nuevo, ellos seguían durmiendo. A la tercera vez ellos seguían durmiendo y definitivamente no estaban haciendo caso o hacían caso omiso a la petición de su maestro. Y he aquí el consejo que les dice: velad, vigilen y oren para que no entren en tentación. A la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros hablamos de esta gran realidad, usted va a darse cuenta que hay dos personajes que viven dentro de nuestra propia vida, nuestra propia esencia: el espíritu y lo que llamamos carne. Cuando aquí la Biblia está hablando de carne, no está hablando de cuerpo humano. A veces, como lo explicamos unas clases anteriores en cuanto a vida, a veces se habla de carne, pero en el idioma español no lo diferenciamos. Cuando está hablando aquí de carne, está hablando de una naturaleza pecaminosa que la Biblia lo nombra como viejo hombre o como el hombre caído, el hombre vendido al pecado. Aquí en Romanos Pablo le llama carne y no necesariamente se refiere a nuestro cuerpo humano, se refiere a nuestra esencia, a la esencia pecaminosa que una y otra vez no nos permite muchas veces con nuestras propias fuerzas gozar de estas iniciativas por ser cada día más agradables al Señor. Esto que no nos permite decirle a Dios: hemos triunfado y mira cuánto punche le he puesto y aquí estoy yo, mírame Señor, ¿acaso no merezco una felicitación? Esta carne nos vuelve una y otra vez al mismo lugar. Nos para en la misma plataforma y nos crea cierto sentido de desazón, de desconcierto, de desolación en medio de nuestra propia existencia o en medio de la ruta que Dios tiene para nosotros. Pablo meditaba un poco en cuanto a esta gran verdad y en la carta a los Gálatas les escribe también una porción en cuanto a esto y les dice: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta, o sea, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Esta es la gran realidad. La gran realidad en medio de nuestras vidas es que hay una lucha, un conflicto interno dentro de nosotros mismos. Vamos a estudiar un poco acerca de cómo nosotros tenemos que conocer esta verdad, los acercamientos en cuanto a lo que dice Dios en cuanto a esta realidad, pero también la manera en cómo debemos afrontar esta situación en medio de esta ruta. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 21. Romanos capítulo 7, versículo 21. Romanos 7, 21. ¿Llegamos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Versículo 21. Así que, si usted desea una Biblia, voy a hacer una pausa. Si usted desea una Biblia, solo levante su mano y nosotros le vamos a prestar una Biblia. Mis hermanos le van a servir, con gusto le van a servir. Levante una mano y le van a hacer llegar la Biblia a su lugar. Levántela nomás con confianza. Si no le traen una Biblia, le traerán una hamburguesa. Muy bien. 7:21 dice así. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Note usted esta palabra aquí, ley. Porque el apóstol Pablo va a hablar de ley aquí, refiriéndose a los mandamientos de Dios, a la ley de Moisés, pero aquí también va a hablar otra palabra ley que tiene que ver con principio, un principio motor o un principio rector que le hace a una situación dar movimiento. Y él dice aquí: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley o hallo este principio rector, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, otro principio en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo va concluyendo aquí en el versículo 25 la manera en cómo su lealtad a veces está dividida de uno u otro bando. Con la mente puede servir a Dios, con el espíritu está encaminado a tratar de agradar a Dios, pero el principio rector que se encuentra en su naturaleza, en su carne, no le hace agradar a Dios ni tampoco puede. Este principio rector hace que más bien pueda servir al pecado y se encuentra en esta gran realidad. Yo mismo, dice, yo mismo no solo sirvo a Dios, sino también a la carne. Y esta es la gran realidad como seres humanos. Esta es la realidad que nos toca vivir como hijos de Dios rumbo en esa ruta que tenemos trazado hacia el hombre de esplendor o a esa mujer de esplendor. ¿Sabe? Una de las cosas que también vemos aquí es que Pablo va a llegar a reconocer algunos principios o algunas realidades muy determinantes. Una de las primeras realidades que él va a ver tiene que ver con la realidad del pecado, el conocimiento del pecado en su vida. Dice el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta realidad de que nosotros lo sabemos, Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Él no solamente tenía un conocimiento intelectual, sino también un conocimiento práctico. Al igual que todos nosotros, sabemos que Dios es bueno, sabemos que la Biblia es lo más confiable que hay para nuestras vidas, pero que nuestras iniciativas muchas veces son contrarias a toda ella. Lo sabemos de forma intelectual, pero la forma práctica nos hace también ampliar este conocimiento diciendo, sí, Dios es justo y a veces yo soy injusto. Lo segundo que vemos en el versículo 18 es que él no habla solamente por todos los que están allí. Versículo 28 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nota cómo él una vez más vuelve a enfatizar esta gran verdad. Yo sé, dice, yo lo sé. Nadie más puede saber que tú mismo las cosas y las situaciones que te atraviesas. Solo tú sabes en lo secreto las cosas a las cuales estás siendo tentado, las cosas que empiezas a sentir y las cosas hasta que si te descuidas, cómo tu propia naturaleza puede llevarte más allá de lo que tú mismo dispuesto en tu mente y en tu corazón, servir a Dios, puedes terminar tan lejos de ese mismo Dios. Es contradictorio y esta es una realidad que Pablo sabía en cuanto al pecado. La segunda realidad que él nos va a dejar ver es que hay un conflicto constante en nuestro interior. En el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Note usted eso. No hago lo que quiero. ¿Qué más dice? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, si mira otro versículo más, el versículo 18, dice, en la segunda parte del versículo 18, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este es el tercer y último principio, la realidad de un usurpador. El versículo 20 nos habla de este usurpador al cual estamos llamándole nosotros pecado. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, dice, que mora en mí. La realidad del usurpador definitivamente nos tiene mucho que detallar. En las fábulas árabes se cuenta una historia de un beduino con su camello. Están en una parte del desierto y el beduino arma su carpa y lo deja al camello a la puerta.
De pronto está ahí bien cómodo dentro de su carpa y el camello mete la cabeza. Y el camello le dice, ¿puedo meter la cabeza? Le dice. Y el beduino le dice, no, tu lugar es afuera. Y el camello le dice, solamente quiero meter la cabeza y nada más. Y el beduino le dice, bueno, está bien, solo mete la cabeza. Pasa un tiempo más y el camello mete las dos patas delanteras. Y el beduino le dice, ¿qué haces? Sal. No, le dice, podría meter las dos patas delanteras, nada más, es solamente las dos patas. Y el beduino dice, bueno, está bien que sean las dos patas. De pronto ha pasado un poco más de tiempo y el camello ha metido no solo las patas traseras, está completamente dentro de la carpa y están incómodos dentro de la carpa y el beduino dice, estamos incómodos, tú tienes que estar afuera. Y el camello dice, de aquí no me saca nadie. Esa es la realidad del pecado. Cuando hablamos de la usurpación, de tomar un lugar que no le corresponde, esa es la realidad de lo que estamos hablando aquí, la tercera realidad del pecado, de un usurpador morando en nuestro corazón. Porque lo que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero, eso hago. Hay un principio rector que está allí de una u otra manera generando diversos tipos de pensamientos o diversas inclinaciones. Uno quiere ir para un lado, el otro quiere ir para otro lado. Hay un principio rector que reside en su cuerpo. Y yo le digo de esta gran verdad, porque la Biblia nos habla de este usurpador. Yo he tratado de mirar un poco en la creación y ver algo que nos muestre también más allá de las fábulas de los árabes. Y he visto dentro de la creación uno de los grandes usurpadores que hay. Aquí le voy a mostrar a esta avecita. Esta avecita se llama el pájaro cuco. ¿Ya? Cuidado con el cuco. Alguna vez te han dicho, ese no es el cuco, el tunchi no es nada de eso. Esta es una pequeña ave, bueno, no tan pequeña, que tiene toda una historia. Es el animal o el ave de usurpación por excelencia. ¿Por qué le digo? Le voy a hablar un poco de los hábitos de esta ave. El ave cuco hace esto. El ave cuco pone normalmente 6 huevos, pero él no los quiere criar ni él no los va a empollar. Así que lo que hace el ave cuco es empezar a mirar en su entorno las aves que están empollando y luego después de mirarlas espera que las aves se vayan a buscar sus alimentos o a sus quehaceres y el ave cuco va hacia el nido vacío, bota un huevo y deposita su huevo en ese nido. Luego va a otro nido, bota el huevo hacia abajo del árbol y luego va y pone su propio huevo. Así hace. Si ha puesto 6 huevos o si ha puesto 4, toma 4 nidos. El ave cuco revienta sus huevos mucho más rápidos que los huevos de todas las avecitas. En 12 días el ave cuco está fuera ya. Por eso es que usted está viendo la primera imagen de esa ave que parece, está toda peladita. Ese es el polluelo y pareciera que estuviese cargando un huevo. Lo que está haciendo el ave cuco es empezar a botar los huevos fuera del nido. Se deshace de todos los huevitos naturales de un nido y se queda él solo. Sale rápidamente, los otros huevitos todavía demoran en reventar. Y lo que hace aún todavía ni siquiera puede ver a esta avecita, por instinto bota todos los huevos fuera del nido. Cuando viene la mamá, solo está él, y ahí el pajarito empieza a alimentar, la mamá postiza empieza a alimentar al ave cuco. De vez en cuando lo mira y le dice, no sé, te veo muy grande, salió a tu tío, creo. Y un poco que no le cuadra la avecita así porque esto es demasiado grande. Y el avecita que usted ve en la segunda imagen es la mamá postiza que está alimentando al ave cuco. El ave cuco ha tomado un nido que no es de él, le han dado una madre que no es de ella y empieza ahora a exprimirle todas las fuerzas a estos papás que están criando un hijo postizo, que no tiene nada que ver con ellos. El ave cuco está constantemente exigiendo alimento y las avecitas extenuadas están tratando de alimentar a este gran polluelo. Si usted ve la imagen, mire el tamaño hasta dónde alcanza. Y así de una u otra manera podemos ver en la creación cómo se nos muestra al usurpador por excelencia. Eso es lo que el pecado entra a nuestras vidas en una naturaleza que nunca debió tenerla. Una naturaleza que se comunicaba con Dios y que podía conversar con Dios y sostener una relación limpia con su Creador.
Pero he aquí que el hombre luego cae en desgracia, entre el pecado, y las Escrituras nos dicen en Romanos capítulo 5, versículo 12, que así por el pecado entró, por un hombre entró el pecado, así el pecado se ha propagado a todos los hombres, por cuanto todos han pecado. Esto es lo que nosotros podemos ver, y el apóstol Pablo sabía de esta gran realidad. Hay un usurpador, hay un principio rector que constantemente me está llevando en direcciones contrarias a los que yo quiero hacer. Me está llevando hacia diferentes lugares. A veces quiero ir a un lado, quiero hacer lo correcto, pero este principio rector me lleva hacia otro punto. Definitivamente él quiere, dice, pero no puede el bien. Y puede aquello que no quiere el mal. Esto lo escribe un comentarista, Samuel Millo, es un español. Pero esta es la gran verdad. Él quiere, dice, pero no puede, o sea, hacer el bien. Y puede aquello que no quiere, o sea, el mal. Hay una contradicción, hay una constante lucha dentro de su propio corazón. Su espíritu está dispuesto, sus deseos son agradar a Dios, pero ahora tiene que enfrentarse y encontrarse con una realidad, un principio rector que reside ahí en su naturaleza. Es el usurpador. El pecado que ha empezado a hacer estragos en lo profundo de su ser. Y cuando el pecado empieza a generar toda su maquinaria dentro de nuestras vidas, lo que hace cada vez más y más es destruirnos. Esta es la parte de la ruta donde nosotros encontramos esa llanta baja, estamos un poco desolados, pero de una u otra manera tenemos que poner la gata, tenemos que poner lo necesario para poder levantar y seguir en la ruta. ¿Sabe? Esta misma realidad arrebatan lamentos que en la Biblia también nos deja ver. Estos lamentos que la Biblia nos deja ver es pues esta gran realidad. En el capítulo 8 se nos va a mostrar 3 lamentos o 3 gemir que usted va a verlo y que la Biblia también nos muestra. En el capítulo 8, versículo 19, capítulo 8, versículo 19, dice, ¿llegamos? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, note la palabra creación aquí, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este es el primer gemido que arranca de la creación el usurpador. La Biblia nos enseña aquí que la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Esto es lo que nosotros podemos ver cuando las ballenas aparecen varadas a lo largo de una playa, o cuando hay delfines que se suicidan, o cuando usted ve 2 perros machos tratando de montarse entre ellos. Disculpe lo vulgar que es, pero usted lo habrá visto. Y usted dice, ¿y esto? ¿Qué pasó? ¿Qué salió? Esto es cuando usted dice y escucha personas que dicen que si Dios existiera, ¿por qué los niños violados? O esto es lo que dice, si Dios existiera con tanto para comer, ¿por qué la pobreza? ¿Por qué la miseria? ¿Por qué el hambre en el África? O esto es lo que usted puede ver o escuchar en cuanto a la capa de ozono, de cómo se va destruyendo, de cómo el calor está más agobiante y cómo el frío está también de la misma manera. O cómo el deshielo está aumentando el nivel del mar que amenaza hundirnos. O usted puede enterarse de las abejas que desaparecen en Europa, obstruyendo la polinización. O usted puede enterarse de pronto de este hace poco huracán que ha venido con gran fuerza y destruye y hace todo. Todo esto son gemidos de la creación. La creación gime, está esperando que la liberten de toda esta desgracia que ella misma provee. Pero la sujetaron ahí y le dijeron, espera. Hasta que saque a estos, no te saco a ti. Esto es lo que el texto trata de decirnos. Estos lamentos que nosotros podemos ver ahí en la creación, mirar lo que usted puede darse cuenta de lo que le rodea, es el gemido de la creación. Pero hay un gemido más.
según lo que dice el versículo 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, habla de cristianos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este es el segundo gemido que podemos ver, el segundo lamento que la Biblia nos narra de cómo el usurpador causa estas cosas. El usurpador está tratando de una u otra manera degradar todo lo que tiene, porque esa es su naturaleza. Se va degradando, es irrecuperable. Y esto lleva a nuestras vidas que también gimamos dentro de nosotros mismos. Nosotros los que tenemos, dice, las primicias del Espíritu. Una persona a veces que no es cristiana puede vivir muy cómoda teniendo relaciones sexuales con una persona que no está casada. Una persona que no es cristiana puede vivir muy cómoda en el alcohol, hasta que ya lo está perdiendo todo, hasta que está en la última lona, está en la última desgracia, empieza a visorar algo que de una u otra manera no le conviene. Está hablando de los que tienen las primicias del Espíritu. Por eso es que el cristiano que no gime ante su pecado tiene un cristianismo medio raro, o probablemente no es cristiano. No hay cristiano que no gima ante su desgracia, ante su dolor. Un cristiano no puede vivir cómodo, no vive cómodo en el pecado, no vive cómodo en las cosas que está haciendo. El cristiano gime de dolor frente a la gran realidad de que está luchando, pero a veces se encuentra que está parado o a veces puede estar estancado. Esa es la gran realidad de lo que la Escritura nos enseña. El tercer gemido que arranca el usurpador está en el versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, note aquí, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto nos debe llevar a confiar en el Señor día a día. Saber que Dios persevera en nuestras vidas constantemente para formar la imagen de su Hijo. El Espíritu Santo constantemente, en vista de lo que somos y hacia donde vamos, constantemente está intercediendo por nuestro perfeccionamiento. Constantemente nos está llevando en circunstancias. Algunas veces en esta ruta estamos siendo probados, algunas veces en esta ruta nos están visitando algunas situaciones, algunas veces en esta ruta estamos triunfando, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba o a veces estamos desconcertados. El Espíritu Santo está obrando, trabajando, consolando, enseñando, perfeccionando, abriéndonos los ojos a las Escrituras. Este momento ha sido elegido por el Espíritu Santo para perfeccionarlos a todos ustedes, incluyéndome a mí. Ha sido trazado. Y para el que está durmiendo aquí, que siga durmiendo. Y para el que quiera aprovechar esta verdad, que lo aproveche. Porque esa es la gran idea en todo esto. Ahora no estés viendo quién está durmiendo, ya te empezaron a mirar, a ver, ¿quién está durmiendo? Le hacen rocha al que está durmiendo, ya se despertó ya. Hermanos míos, ¿a qué voy con todo esto? Esta es la gran realidad que nosotros tenemos delante de esta ruta. Es por eso que ante la realidad desoladora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Todo está perdido? ¿Debo cruzarme de brazos y esperar a que Dios lo haga todo? Porque lo que vemos aquí en el capítulo 7, en las partes desde el 15 en adelante, vemos que Pablo está tratando de agradar a Dios con la ley de Dios, tratando de hacer su máximo esfuerzo para poder hacer a Dios y decirle, mira Dios, cómo lo estoy haciendo. A mí me ocurrió hace muchísimos años atrás, cuando me convertí a Cristo, una de las cosas que me dijeron así, bueno, como tú has estado metido en muchas tonterías, lo primero que tienes que hacer es ayunar. Y ayuna, no un ayuno de un día, tienes que meterte un ayuno de 3 días más o menos. Empecé a ayunar de verdad. Me sirvió muchísimo para una parte de mi vida, para crear nuevos hábitos. Pero todavía la historia no termina. Y ahí estábamos un día de campaña,
estábamos conversando con una persona que nos estaba visitando, que había visitado un centro de rehabilitación en Punchauca, y yo estoy conversando con él, y él me dice, yo sigo cayendo, me dice. Yo le digo, ¿cómo puedes seguir cayendo? Le digo yo. Mírame a mí, yo vengo ayunando hace 3 días, le digo, ¿y cómo yo no caigo? Le digo yo. Lo que pasa es que tú no amas tanto a Dios como yo lo amo, le digo yo. ¿Qué tal tonto? No digo otra palabra porque ya. Pero hermano mío, así estaba hablando a esta persona. Yo le digo, te falta más oración, te falta más ayuno. En esos tiempos se escuchaba Radio La Luz, ahora recuerdo. Entonces, yo digo, caramba, le digo, eso definitivamente estás mal, le digo. Dejé de ayunar, pasó un día y caí en una desgracia. Así de simple. Todos esos 3 días de abstinencia, todos esos 3 días de oración se vinieron abajo pasando un día. Tuve que aprender esta verdad y la sigo aprendiendo. Pablo está tratando de agradar a Dios con sus fuerzas. Pablo está tratando de guardar toda la ley de forma impecable y se da cuenta que está haciendo justamente lo que no quiere, que hay un principio rector generado por el usurpador que lo lleva en direcciones contrarias a donde su corazón está dispuesto para seguir a Dios. Y esto es lo que arranca de él un lamento. En el capítulo 7, versículo 25, en el 7, 25, versículo 24 y 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él llega a darse cuenta que es un miserable, es un desgraciado por querer vencer el conflicto con sus propias fuerzas. No le estoy diciendo ahora que usted no me vaya a malentender en cuanto a esto. No le estoy diciendo que ahora usted ya se cruce de brazos y no haga nada al respecto. Ojo, no estoy diciéndole a la iglesia que se vuelva la iglesia de Corinto en Puente Piedra. Estamos hablando de algo que no funciona con nuestras fuerzas, que no funciona con las herramientas. Pablo le decía a los colosenses que esto tiene cierta reputación. De decirle a la gente no tomes, no toques, no mires, no huelas, no agarres, tiene cierta reputación para dominar los apetitos, pero no los controla, no puede. Lo que nosotros estamos diciendo aquí, que la solución que el Señor nos muestra a través de este lamento del apóstol, es que él deja de mirarse a sí mismo. Si usted mira los textos anteriores, se va a dar cuenta que él está luchando. Yo quiero hacer el bien. Yo estoy tratando de hacer esto. Y él luego dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no dice yo, sino pone su esperanza en otra persona. Ya no está en su yo, sino está en quién. Y este quién es el versículo 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Esta es la idea. La idea es que nuestras fuerzas se encuentran en Cristo. La idea es que en Cristo nosotros hemos sido justificados, perdonados. En Cristo Dios nos está perfeccionando, santificando, dice. Y en Cristo también seremos glorificados. Hay un proceso que se está llevando a cabo en nuestra vida al ser situados en Cristo. Y no con nuestra propia religión y no con nuestra propia fuerza. De que tendremos que hacer algunos ajustes, de que tendremos que huir de algunas cosas, claro que está allí, está en las Escrituras. Pero algo que usted y yo necesitamos entender, que la victoria está en Jesús y no en mí. Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Juan meditaba un poco de esto y él decía, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que nuestra justicia, nuestras obras y nuestra fortaleza, el yo, quedan eliminadas en el momento en que morimos con Cristo. Y es aquí donde nosotros somos fuertes cuando estamos en Cristo. Esto, como les digo yo, vamos a desarrollar este tema en 4 temas más. Es una promesa, porque esto es mucho más profundo. Esto no es solamente decirlo así.
Esto vamos a desarrollar un poco más de lo que es estar en Cristo. Pero sabe, aquí es donde tenemos que mirar un poco al discurso del resucitado. El resucitado dice así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles y guardando, etcétera, etcétera. Pero él dice algo más luego: he aquí yo estoy con todos vosotros, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Normalmente este texto solo se mira en un contexto de misiones, pero es más allá que misiones. Es más allá de traspasar fronteras. Jesús dice: tengo toda la potestad, tengo todo el poder. He arrebatado al usurpador el poder, lo tengo. Tengo autoridad arriba y tengo autoridad abajo. Vayan, multiplíquense. Y les da la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta que todo esto se acabe. Y es lo que tenemos que entender, que en Jesús no solo hacemos misiones, en Jesús no solo evangelizamos, en Jesús recorremos nuestra ruta. Amén. Es en Él y a través de Él que nosotros vamos constantemente en esta ruta. Hace 5 domingos atrás, Pastor Rulli predicó una gran verdad introduciendo hacia todo esto que veníamos. Él dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mostró un celular que se le estaba bajando la batería y dijo: enchufe hasta la toma de corriente. Esa es la idea de los que están en Cristo. Se nos agotan las fuerzas y necesitamos fortalecernos en el Señor. La idea de fortalecerse en el Señor es: energízate en Cristo, energízate, recobra tus fuerzas, renueva tu vida, renueva tus expectativas en Jesús. Esta es la idea, porque en el poder de su fuerza nosotros debemos reconocer nuestros fracasos y reconocer que en Él nosotros podemos proseguir a lo largo de esta ruta y ahondar cada vez más rumbo a ese hombre o mujer de esplendor. Espero que los haya bendecido este tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.